Bienvenidos al sexto episodio de la cuarta temporada de Craft Courier. En este episodio vamos a hablar sobre inflación y otros datos económicos de Argentina. Luego analizamos el Argentina Week, la misión comercial y económica de Argentina en Estados Unidos. Y por último vamos a hablar sobre el conflicto en Medio Oriente en relación al petróleo y la economía internacional. Y cerramos con una pequeña pastillita sobre Cuba. Hola Agustín, ¿cómo andás? Hola, Milan, ¿todo bien y vos? Bien, bien, muy bien. Semanas movidas estas, ¿eh? En todo sentido. Así es, sobre todo desde el plano internacional y del comercio internacional, del cual vamos a hablar más adelante, pero que empieza a mover un poco las piezas del tablero en Argentina respecto a justamente los precios y las exportaciones, dos temas que vamos a tocar ahora inmediatamente. Los precios, porque si bien en Argentina no es un fenómeno que hoy se le pueda acechar, es decir, la inflación que publicó el INDEC ayer, el día jueves 12, respecto al mes de febrero, no tiene mucho que ver con la guerra. Pero es probable que de acá en adelante eso sí impacte, sobre todo a partir de la liberalización de precios, por ejemplo, de YPF, que es el gran jugador de la cancha en el mercado interno argentino, dicho por su director general, que es Horacio Marín, que intenta mantener un precio en relación con los precios internacionales en comparación de la gestión anterior de Alberto Fernández, pero con Sergio Massa como el gran superministro, donde claramente el precio del combustible no tenía mucha relación con los precios internacionales y la cotización del dólar, ¿no? Vamos a ver cómo impacta. Ya han empezado algunas empresas a remarcar el precio de los combustibles e incluso también las aerolíneas. Fue noticia en estos días de que las aerolíneas aumentaron los precios de los pasajes momentáneamente producto del conflicto y el aumento del petróleo. ¿Cuál fue el dato para febrero del 2026 de inflación? 2,9. Y es muy interesante analizarlo. Primero porque desde mayo del año pasado la inflación se está acelerando mes a mes. Obviamente que algunos meses mantuvo el mismo número del mes anterior, como por ejemplo este, porque en enero también fue 2,9. Bueno, y en diciembre fue 2,8, que es casi el mismo número, ¿no? Así es, se mantiene como en ese nivel, un nivel bastante alto considerando que el gobierno intenta anclar expectativas para que en agosto, cada vez lo arrastran un poco más al mes, después hablaron de octubre también, llegue a cero, ¿no? Bueno, es como la dolarización, ¿no? Primero iba a ser el primer día, después los primeros meses, después había que esperar a que en un año se acomode la economía. Ahora ya no hablamos más de dolarización. Esperemos que no pase lo mismo con la inflación. Y es un número bastante duro, porque recordemos que estos números fueron los que sacudieron a Batakis y los primeros meses de Massa. El recuerdo que nosotros tenemos de ese Massa con los precios corriendo a una velocidad astronómica, arrancaba en 4, saltó a 7 y después sí se fue ya a números más grandes, ¿no? Pero arrancó en esto, en casi 3. Sí. Incluso recordemos que él tenía como expectativa ese famoso va a empezar con 3. Esto no llega a 3, es 2, es verdad, 2,9, casi 3. Sin ninguna duda estamos mejor que con el primer ministro Massa, pero bueno, no es lo prometido, ¿no? No es lo prometido. Sí, diría que no son las expectativas que manejaba el gobierno. Que puede pasar. Demuestra también una pata de la teoría que mantenía Javier Milei, de que la inflación era solo un efecto monetario. Si bien hay algo de esto, porque tampoco es cierto de que la base monetaria se congeló desde que Javier Milei asumió, es más, se triplicó Sí, la sí, base siguen, monetaria, siguen imprimiendo, eso no cabe duda. pero igualmente la inflación no es solo un fenómeno monetario. Y esto no lo dice Karl Marx, lo dice incluso Domingo Cavallo,
que pasó desapercibido porque después, bueno, se inició nuevamente el conflicto con Irán y fue los únicos temas que se empezaron a tratar. Pero Cavallo hace 2 semanas lo dijo en un programa de televisión, ¿no? Yo no creo que la inflación sea solo un efecto monetario. Y que no lo es. Obviamente. ¿Qué podemos decir además de esto sobre la inflación? Bueno, que desde octubre, si bien hubo unos meses que se mantuvo, pero desde octubre la interanual, las variaciones interanuales, también se están manteniendo en un orden estancado o incluso acelerado. Es decir, se está empezando a acelerar esa curva que veíamos de la inflación interanual que venía bajando en picada. Bueno, cada vez es más costoso y está en torno al 30, 32, 33. También vale aclarar lo mismo que antes. Veníamos de una interanual de 200, ciento y pico. Marzo, abril del año pasado fue cerca del 50 y lograron bajar a 30. El presupuesto, ahora no recuerdo exactamente el número, pero hablaba de algo de 20 y pico, ¿no? 22 creo, algo así, para el año. En el episodio anterior hablamos de cómo, comparando respecto al año pasado, hay cosas que no se ven tan mal, o si están mal, están menos mal, pongámoslo así, que si uno compara desde el principio del año, o año punta a punta, digamos, ¿no? Ahí hablábamos en el episodio anterior, no, el anterior no, en el que tuvimos a Jorge y a Nico de invitados, como punta a punta el año la economía venía cayendo. Y esto es lo mismo, ¿no? Es verdad que si comparamos algunos meses, en algunos meses respecto al año pasado, la cosa parece un poco mejor, no tan mala, pero los últimos datos ya empiezan a mostrar que la inflación anualizada está creciendo. Y trae ese gran fenómeno, que Milei ya ha hablado de él a principio de su gestión, que es la estanflación, ¿no? Son periodos de estancamiento económico acompañado de una inflación alta. Para números normales del mundo, ¿no? Para Argentina 30 parece poco, pero para el mundo 30 es un montón. Sí, sí, sí. Y sumale a eso el amesetamiento de la recaudación, que también lo mencionamos en las últimas semanas, que si comparamos inflación con recaudación, el gobierno sigue beneficiándose del famoso impuesto inflacionario, porque el Estado, recordemos que paga mucho más tarde de lo que compromete pagar, y bueno, ahí tiene una pequeña bicicleta financiera de 1, 2, 3 meses, entonces puede autofinanciarse con el impuesto inflacionario, que le está permitiendo que esa baja en la recaudación no se note tanto. Pero son todas alertas de la economía, ¿no? La economía bajando, la recaudación bajando, la inflación subiendo, tanto intermensual como interanual, son todas alertas. Lamentablemente sí. Lo bueno de este gobierno es que ha hablado mucho de inflación y tiene como esa pata, bueno, logramos bajar la interanual de 200, casi 300 a 30, o que corría 15.000 anual, si bien ese número era rarísimo, pero bueno, lo pusieron y lo creen, entonces lograron anclar expectativas. Por lo tanto, en comparación con el gobierno de Alberto Fernández, que parecía que la liebre se les había soltado y que no la podían agarrar, estos parece que algo de arte tienen. Bueno, pero igual, compararte con el gobierno de Alberto Fernández, que fue de los peores de la historia argentina, creo Sí, que sí, salís bien siempre, salís bien siempre. pero dan cierta previsibilidad, aunque el mercado castiga y ya ha empezado a poner en duda qué está pasando con la inflación. Ha salido una noticia luego del dato de inflación respecto a los mercados en la nación que habla un poco de este tema, de cómo reaccionan los mercados, mercados que el argentino es volátil y que se le suma también este conflicto que ya todos sabemos, que es el de Estados Unidos e Israel, enfrente a Irán, en el medio todos los países árabes del Golfo Pérsico. Y sumo una voz, Mauricio Macri en los últimos días dio una entrevista y hablaba justamente del riesgo país, ¿no? Que todavía no logra perforar
permanentemente los 500, 400 puntos. Baja un poquito, vuelve a subir. Y que es este dato clave que estabas hablando vos, ¿no? Del tema del acceso a los mercados, de cuán sostenible puede convertirse el pago de la deuda y demás, que son todos elementos muy importantes. Liebre que a Macri se le escapó igual que a Alberto, ¿no? O sea, otro gobierno que también terminó desastrosamente. Por las dudas, por si a alguno le queda... Traemos a colación el comentario de Mauricio Macri porque, bueno, fue o es aliado del gobierno y muestra este tema que es importante, ¿no? El riesgo país no termina de bajar y eso habla de que los mercados no terminan de convalidar la política económica del gobierno. Tal cual. Y antes de pasar a exportaciones, es interesante también ver un poco la inflación de febrero, cómo está compuesta, ¿no? Los estacionales bajaron menos 1,3. La IPC núcleo fue 3,1 y los regulados fue 4,3. ¿Qué dice esto? Bueno, dice también de que hay sectores que no pueden seguir aumentando precios porque claramente las ventas bajaron o están estancadas. Por lo cual no pueden seguir remarcando producto de que las ventas caen. Y si caen las ventas, está estancada la economía, bueno, estamos muy cerca del colapso o del cierre, ¿no? El famoso símbolo de FATE cerrando. Pero se le suma una gravedad, que es la que hablamos, los precios internacionales también están subiendo. La famosa inflación del mundo, de la cual también Alberto Fernández intentaba hablar de la guerra de Ucrania. Vamos a ver cómo maneja ese tema este gobierno, porque se le reían a Alberto Fernández cuando decía, no, por la guerra de Ucrania. ¿Y qué tiene que ver la guerra de Ucrania? Tiene que ver, imaginemos un barquito que es sube y baja, que es nuestra inflación, digamos, ¿no? 2, 3, 2, 3. En un momento fue mucho más, pero ahora, si el mar sube, suben todos los barquitos, los que están estables como los que se mueven 2, 3. Entonces vos te empezás a mover 2, 3, pero con 5 puntos más arriba. Entonces ya no es 2, 3, ya es 7, 8, ¿no? Y ese es el efecto de la inflación internacional. Que verdad, Alberto le pegó, Alberto fue la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Pero bueno, es cierto, si sube la inflación mundial, te va a afectar a vos seguro. Obviamente todo esto se relaciona con el precio del petróleo. Paréntesis, el precio del petróleo ha aumentado aproximadamente un 50% en el último mes, producto del conflicto. Manejaba un techo de los $70 el barril de Brent, pasó a los $100 aproximadamente, baja a 90 y pico, sube arriba de los 100, pero se mantiene en ese nivel. Y es interesante que hablemos alrededor de este conflicto porque también trae oportunidades y es un poco lo que cerramos el episodio, el último episodio de Craft Courier, cuando tratábamos un poco el conflicto y nos preguntábamos de si era una oportunidad para la Argentina o no. Y para eso nos parece interesante traer un informe del INDEC sobre el origen provincial de las exportaciones del año 2025 solo de bienes. El caso de servicios, si bien en Argentina es deficitario, intuimos que está bastante concentrado en materia de servicios, principalmente Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque la mayoría de las empresas están radicadas en este lugar, y también otros complejos de turismo, como puede ser Bariloche, las cataratas del Iguazú, Mendoza, etc. Turismo internacional, ¿no? Pero centrémonos con bienes, que es muy interesante este informe. Casi todo se concentra en la región pampeana, ¿no? La Pampa, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, que en total sumaron exportaciones por 62 mil millones de dólares. Le sigue la región patagónica con 12.600 millones de dólares. Gran peso de minería y energía en la región patagónica, gran peso. Prácticamente el 60% de las exportaciones, más o menos, de la región patagónica es por combustibles y energía. Recordemos lo que dijimos el episodio anterior cuando hablábamos de la ley de glaciares, que no es tan intensiva en mano de obra. Este es un ejemplo, ¿no? Patagonia tiene poca población
exporta muchísimo en minería y en petróleo, en energía en general, y, y tiene pocos habitantes, pocos empleados porque tiene pocos habitantes. Luego sigue la región del noroeste con 5.000 millones de dólares, 4.300 millones de dólares la región de Cuyo y 1.100 millones de dólares el noreste argentino. Gracias a todos menos a Formosa, ¿no? Claro. Solo para aclarar, ¿no? El noreste no es el famoso NEA, región NEA, litoral, porque comprende solo Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. Entre Río y Santa Fe, como dijiste, están incluidas dentro de la región pampeana, que geográficamente no son región pampeana, pero bueno, el INDEC lo pone así. Tal cual. Y también es interesante analizar de este informe del INDEC cuáles son los principales socios comerciales y de cada región en particular. Escuchen bien porque después vamos a hacer un análisis sobre los datos, que es muy interesante. No vamos a hablar de la región por región, porque nos va a llevar muchísimo tiempo, pero prácticamente en todas las regiones están países de la región, con una gran participación de Brasil en particular, y también de Chile, y por otro lado, potencias emergentes de los últimos años que configuran lo que se conoce como BRICS o el sur global, que también hemos hablado en algún otro episodio de ese término. Entre ellos, China y la India. ¿Aparece Estados Unidos? Sí, Estados Unidos tiene una gran participación en la región patagónica y en el total tiene una participación de 8.300 millones de dólares de 87.000 millones de dólares, que sería el total del mundo, ¿no? Un poquito Podemos menos del decir 10%. exactamente eso, un 10% de la participación de Estados Unidos. Muy similar al número de China, que está en 9.800. También habla de que a China no le estamos vendiendo lo suficiente. Tal Porque cual. si bien no tenemos esos datos hoy, Brasil le vende una cantidad monstruosa a China. Y otros países de la región también. Obviamente en otra escala, porque no nos vamos a poder comparar la economía argentina con la de Uruguay o la de otros países de la región. Y, hablando de la región, le vendemos 16.000 millones y medio a los países del Mercosur y 11.200 millones de dólares casi a lo que es el resto de la LADI, principalmente Chile y Perú. A Chile en particular le vendemos 6.000 millones de dólares, la mitad de lo que le vendemos a Brasil, que es casi 13.000 millones de dólares. Es muy importante ver esto, ¿por qué? Porque si hacemos una suma, así a grosso modo, 28.000 millones de dólares aproximadamente, podemos decir casi un tercio de las exportaciones de Argentina de bienes, quedan en la región. Exactamente. Un tercio de lo que vendemos se lo vendemos a nuestros vecinos. Y bueno, vecinos de nuestros vecinos, nuestra región. Con lo cual, ¿cómo es que no estamos trabajando más fuertemente para consolidar esos mercados? Que además es el gran mercado interno que nos daría la posibilidad de mejorar nuestra capacidad exportadora. Paso a explicar esto. Hace un tiempo venimos subiendo algunos recortes del podcast en mi TikTok y la gente comenta ahí, ¿no? Algunos que tienen más repercusión, la gente comenta. Y hubo uno que comentó algo así como, bueno, pero ¿para qué necesitas el mercado interno para exportar? El mercado interno lo necesitas para poder crear una base que te mantenga a grosso modo y muy brutamente todos tus costos operativos. Obvio que hay empresas que solo venden en el mercado interno y producen su propio valor y ganancia solo con el mercado interno. Pero vos cuando lográs una gran base del mercado interno, después tenés todo armado para poder salir a vender afuera. Los famosos saldos exportables. Vos producís, vendés, te va bien, tenés un gran valor agregado, producción, productividad, etcétera, y podés ir a competir al mundo con otra espalda. Recordemos lo que decía Jorge hace 2 episodios atrás, ¿no? Karagoslu.
Andá a vender en China, andá a vender en la Unión Europea con el manual de reglas que tenés que seguir. Si vos tenés un mercado interno fuerte, en el cual competís incluso también con otras empresas de otros países, Brasil, Chile, etcétera, tenés otra capacidad para insertarte, desde marketing a logística, a diferenciación de producto, escala, un montón de cuestiones. Con lo cual, el foco tiene que estar, sin ninguna duda, en cómo mejoramos nuestra relación con la región, con nuestros vecinos, los principales socios comerciales. Y no es solo ese el análisis de los datos que vos diste, porque muy bien mencionaste el tema de China y la India y otros países del sur global. Tenemos un potencial de mejorar aún más nuestras exportaciones a esos países que representan mucho más que lo que le exportamos a Estados Unidos. Estados Unidos, dijiste bien, solo 8.000 millones, y a la India 5.400 y a China 9.000. Sumados, ya a China le vendemos más que a Estados Unidos. Sumados son ampliamente más que Estados Unidos. Y si le sumamos la Unión Europea, listo, triplican lo que le vendemos a Estados Unidos. Con lo cual, ahí tenemos que hacer foco. Y nos peleamos con los países de los BRICS, en vez de darnos cuenta que serían aún mejores socios comerciales de lo que ya son. Y dato de color, esta es una noticia que salió en El Cronista, hay una misión oficial hacia China, que obviamente no se trata de la misma manera de cuando hay misiones o viajes a Estados Unidos, los cuales esta gestión tuvo muchos, algunos para deslomarse en Estados Unidos. Y es interesante ver, primero, si se logra concretar, y si se concreta de qué manera, y cuáles van a ser los beneficios a largo plazo para esto, porque hay un montón de mercado disponible en China, pero claramente hay trabas y hay condiciones de las cuales China también juega con esa carta para decir, bueno, sentémonos a negociar. Obvio, algo quieren también, por supuesto. Pero como bien dijiste, la India es una gran oportunidad que justamente el contexto internacional actual nos da una puerta para eso. Vamos a hablar en profundidad más adelante del caso de la India y el estrecho de Hormuz y cuánto eh, importa de gas de esta zona, cuánto necesita de esta zona para su economía y que la Argentina puede ser claramente una oportunidad de acá al futuro y que desde hoy ya le empezamos a vender gas a la India, pero también tenemos otras cosas para venderle, no solamente gas u otros combustibles, ¿no? Y energía en general. Como bien dijiste, hay países que necesitan alimentos, países que producen alimentos pero que no llegan a abastecer incluso su mercado interno. Volvemos a repetir, China y la India son un claro ejemplo, pero también hay países en África que pueden ser potenciales compradores de alimentos y que beneficiarían a principalmente la región pampeana, pero también a la región de Cuyo, al norte argentino y también a la Patagonia. También este informe da para hablar de eso, de cuáles son las oportunidades para que estas regiones logren diversificar sus economías. Algo interesante sobre lo que decías de la misión oficial a China es que no fue presentada, veremos cuando se termine de concretar, de la misma manera que la misión comercial a los Estados Unidos denominada Argentina Week, que sí fue presentada, ¿no?, con bombos y platillos. Como dijiste, fueron todos a deslomarse, a vender los productos argentinos, y arrancó el presidente peleándose con los empresarios a los que quería invitar para que inviertan. Una situación extraña, pongámoslo así. Pero veremos qué pasa con la de China, va a ser interesante. Porque la Argentina Week es una movida muy buena, muy buena. La verdad que es una iniciativa de presentar a la Argentina
donde están los posibles inversores. También hemos hablado muchas veces que los principales inversores de Argentina son los argentinos. Pero si además podemos conseguir inversiones extranjeras directas que hundan la plata, no que sean golondrinas financieras, bueno, súper bienvenidos. Necesitamos dinero para desarrollarnos. Y esta Argentina Week es una cosa muy interesante para que eso suceda. Totalmente. Me parece muy interesante, más allá de los memes que surgieron alrededor de ello, no solo por lo de Adorni y el tema del viaje de la mujer, etcétera, etcétera, sino porque recuerdo haber visto un gobernador reunido con Adorni y dice, lejos se tienen que ir para reunirse. Porque también estaban gobernadores invitados, justamente para esto, para ver el origen provincial de las exportaciones de las cuales hemos hablado hace unos minutos. Pero sí, nos parece una gran oportunidad esto de las Argentina Week, que nació gracias a un viaje de la gestión de Javier Milei hacia Estados Unidos para reunirse en este foro que creó Donald Trump respecto a las Américas, con ese, que obviamente invitó amigos de él, ¿no? Son todos gobiernos que responden al de Donald Trump. Vamos a ver si para el próximo foro está Delcy Rodríguez allí, también sacándose una foto. ¿Y quién dice si Díaz Canel también no tiene un lugar pronto en el foro de las Américas, en el cual no participan grandes jugadores como puede ser México y Brasil, ¿no? Que son Sí. dos economías muy grandes de las Américas. Lo de Díaz Canel lo vamos a mencionar al final del episodio, porque vale la pena dedicarle unos minutos. Como dijimos, muy interesante lo de Argentina Week, pero lamentable el inicio de Milei peleándose con los empresarios a los que quiere invitar, y encima haciéndolo con nombre y apellido, ¿no? Otra vez, Maganes Quintanilla y Paolo Roca fueron los blancos con nombre y apellido de la ira presidencial. Me hace acordar muchísimo al jubilado, ¿no? Tacaño, supuestamente, según Cristina, que compraba $20 para sus nietos, ¿no? Apuntando así con nombre y apellido desde el estrado presidencial. Y la UIA contestó. Contestó ahora y contestó en las oportunidades anteriores en las que había atacado Milei desde acá de Argentina a los empresarios, ¿no? Y la UIA diciendo, bueno, no somos chorros, somos industriales, damos trabajo, producimos. Acá también hemos dicho muchas veces que claramente hay y hubo empresarios prebendarios que vivían del Estado, de las prebendas que conseguían, ¿no? Fabricando, creo que pusimos alguna vez el ejemplo, qué bueno es poner la bandera argentina en la entrada de un pueblo, qué malo es que en vez de una bandera grande pongan 500 chiquitas y ganen 500 veces más. Parece legal, pero no es ético. Y claro, alguien proveyó esas banderitas y esos son los empresarios prebendarios y como ese ejemplo hay cientos de miles. Eso también es cierto. Una cosa no quita la otra, ¿no? Pero también es cierto que dan trabajo, que invierten, que hunden su capital en la Argentina, que son los que después pagan los aportes, que pagan las jubilaciones, que pagan el IVA, ingresos brutos, las tasas municipales, ganancias, retenciones, etcétera, que son los que mueven la maquinaria del país. Algunos son grandes, la mayoría son pequeños. En la UIA hay grandes, pero hay algunos que muchos que son medianos. Hay otras organizaciones como CAME, que hemos citado muchas veces, que agrupa a empresarios más pequeños. Pero en definitiva, son argentinos que producen acá, que invierten acá, que son parte del país y que vale la pena escucharlos cuando dicen no nos ataquen de esta manera porque no es productivo y no lleva a ningún lado. Y la verdad es que tienen razón. En este punto tienen razón. El actor del empresario prebendario está en el mundo. No inventamos nada al respecto en esto. Y en países desarrollados, Estados Unidos.
Hoy los empresarios de la IA en Estados Unidos son como, no sé, superestrellas y van a todos lados y Exacto, parece que sí. tienen decisiones gubernamentales altas. Elon Musk. Elon Musk, parte de sus negocios son gracias a la plata del Estado. Los contratos de SpaceX y todo eso es gracias a multimillonarios contratos con el Estado. Y otros países ya desarrollados y en vías de desarrollo también. El caso Brasil, simbólico, Odebrecht. Claro. Caso simbólico de empresarios prebendarios. Ni hablar la economía rusa después del proceso de estabilización. También fueron 10 empresarios los que levantaron a la Rusia postcomunista. Y el caso de China también. Es decir, en todos lados existe ese actor. Hacerlo de la manera que lo hace este gobierno ya me parece en algún punto ridículo y no sé en qué manual lo lograron, lo leyeron y lo están tomando. Como mencionás, es interesante escuchar al actor de la Unión Industrial Argentina, que no es el actor necesariamente del empresario prebendario, está más que claro, no quiero porque puede quedar enganchado con esa idea, ¿no? Pero nada que ver. Pero es interesante ver este actor porque a lo largo de la historia no ha tenido una situación similar. Ha tenido situaciones desfavorables, situaciones en las cuales la actividad económica también se cayó y tuvieron que cerrar industrias, los 90, pero nunca un ataque directo desde la presidencia. Al contrario, siempre una buena relación con los gobiernos en general. Es cierto que hubo un momento, un Perón, en medio del padre que corrige al hijo, una cosa así, pero tampoco era una cuestión así, como la que estamos viendo ahora, que es desde la retórica. Hasta ahora no se creó una especie de la cámpora con poder fiscalizador de que vaya a planta por planta. No crearon un IAPI para controlar el sector agropecuario todavía. Todavía no crearon un IAPI, pero sí desde el Ministerio de Economía se quitan ciertas regulaciones, como fue en el caso de aluminio, que lo mencionamos a unos episodios atrás, Sí, respecto al mercado interno y a la participación de Aluar, que es la correcto. empresa de Maganes Quintanilla. Algo decías, no sabes de qué manual. Yo te digo de qué manual, también lo hemos hablado muchas veces. Es el manual este de la confrontación permanente, ¿no? El amigo enemigo. Tuvimos un episodio sobre el tema, el episodio número 30 de la temporada anterior, con Germán Schoenfeld, que se titulaba Te amo, te odio, quiero más. Es esa permanente y constante búsqueda de un enemigo, de un no sos nuestro 100%, ya sos contrario. No hay forma, no hay nada en el medio, ¿no? Cuando, cuando fue la apertura de sesiones, era interesante, creo que lo mencionamos, cuando se enfocaba desde arriba, ver con claridad que había un tercio que gritaban a favor del presidente, un tercio que gritaban en contra, y un tercio en el medio que se miraban como diciendo, ¿qué estamos haciendo acá, no? Y ese tercio del medio, el gobierno lo pone como enfrente muchas veces. O estás a favor mío al 100%, o estás en contra. Y en ese medio hay gente de la UIA, gente de CAME, exportadores, filósofos, pensadores, qué sé yo, de todo, deportistas. Ahora, ¿estás a favor? Sos un genio. ¿Estás en contra? Listo. Hay que buscarte con... en qué semana te ponemos en el punching ball para pegarte? Y es difícil continuar después relaciones si te están golpeando todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo siguen las relaciones con la UIA después de decir que son todos chorros? Además te pone en la situación de definirte por la negación del otro, o sea, te Claro, también. definís a partir de el no de ellos. No hay un nosotros que te haga valer por vos mismo. Necesitas continuamente a alguien enfrente para definirte como la oposición a eso. Que además, si le preguntás a los miembros de la UIA, estoy seguro que están a favor de la mayoría de las medidas del gobierno, sin ninguna duda. Pero por algunas que no, o por hablar o por decir, ya estás en contra, ¿no? Y es una pena porque, también lo hemos dicho acá muchas veces, hay muchas cosas que hizo el gobierno bien y que está bueno mencionarlas y acá las hemos levantado muchas veces. Ahora,
¿Por qué no podés criticar las que están mal? ¿Cuál es el problema? Sí, tal cual. Y espero que el efecto no sea una especie de un anti-Milei a posterior, que haga todo lo en contra de Milei y Claro, pasemos de una banquina a la otra. Porque también debemos tener en cuenta qué viene después. Porque en algún momento ese Milei va a desaparecer y que va a haber una especie de superadora a la dialéctica hegeliana, o va a haber una negación de Milei que se va a definir por el no Milei. Entonces, si Milei iba para un lado, bueno, vamos a ir completamente al opuesto. Por eso criticamos estas situaciones, estas acciones que lleva a cabo principalmente el presidente, ¿no? Más allá de que obviamente no actúa solo, sino que hay todo un equipo detrás de esto, pensando y trabajando alrededor de esta pelea incesante con algunos actores. Y ya por lo último vamos a hablar sobre el conflicto en Medio Oriente y hacia el final ese comentario de Cuba. como introducción al tema, vamos a recomendar 2 episodios que hicimos. Uno en la segunda temporada, el número 16, claves para entender el conflicto en Medio Oriente, que hablamos mucho sobre Irán y su construcción institucional estatal. Y el episodio número 20 de la tercera temporada, donde tuvimos el gusto de contar con Patricio Justo, que se titula El caos del orden mundial y el desorden que había en aquel momento. Eso es más o menos a mediados del año pasado, y ya se veía un desorden a nivel mundial, ¿no? El fin de la era unipolar y donde ya hay, algunos hablan de bipolaridad, Estados Unidos y China, pero hay un montón de satélites perdidos y esto es parte de ese caos internacional, ¿no? Sí, un comentario sobre ese episodio, el de Patricio Justo, fue más o menos en el contexto de la Guerra de los 12 días, que fue el año pasado, ¿no? Por si alguno no recuerda, es la imagen de ese avión que había desplegado Estados Unidos de una forma media ciencia ficción, parecido a los de Star Wars, y supuestamente habían terminado con los planes nucleares de Irán, aunque hoy usan la misma excusa para bombardearlos, con lo cual uno no sabe si en efecto eh, fue satisfactoria esa misión militar. Pero no vamos a hablar en cuestión del conflicto en sí, sino más bien de las consecuencias. Y antes de eso, me parece muy interesante tratar esto de unipolar, bipolar, etcétera. Y como vos mencionaste, hay otros actores. Claramente hay otros actores muy importantes, porque la India, que ya lo hemos mencionado también en el último episodio y en este también en particular, es un actor con mucho peso. Y ni hablar grandes países como Rusia y otros que quizás no tienen un armamento militar robusto como para meterse en un conflicto armado a gran escala, pero sí tienen una economía y una participación en el comercio internacional lo suficientemente importante como para mover el tablero. En el caso de Rusia, bueno, el petróleo que venden ellos, ¿no? El barril de crudo en Rusia también aumentó y esto los beneficia para su economía, que estaba bastante flaca en los últimos tiempos, teniendo en cuenta la guerra, el conflicto que se aceleró a partir del 2022, aunque es un conflicto de larga data, ¿no? Sí, esto les va a dar muy probablemente más recursos para seguir peleando la guerra en Ucrania a los rusos. ¿Y cuánto se va a seguir estirando? Y si siguen entrando, si ahora empieza a entrarle más dinero, y capaz que mucho más. Por lo tanto, no es un mundo bipolar como algunos consideran de soberano. Solamente vamos a ver Estados Unidos y China a ver qué hacen. No, hay otros actores de gran peso y por eso uno también puede pensar en tercera guerra mundial, no una tercera guerra mundial a la segunda, en la cual hay dos bandos y entran, sino algo más bien prolongado y que el conflicto que sucede ahora puede generar consecuencias para que en un conflicto que sucede en otra parte del planeta se siga desarrollando, o para que economías que venían bien pasen a economías que van mal, o al revés, como también puede ser que se abran oportunidades, como en el caso de Argentina, que fue noticia porque empezaron
a salir barcos o se empezaron a firmar contratos de compra o venta de gas, principalmente, habíamos hablado en uno de los episodios pasados a la Unión Europea. Ahora vamos a hablar del caso de la India, que ya han salido barcos con ese destino. ¿Y por qué la India? Bueno, porque por el estrecho de Hormuz prácticamente pasa el 80% del gas que importa la India. La India consume 2 millones de toneladas de gas licuado por mes, mientras que Argentina consume 1,5 millones de toneladas al año. Igualmente, para la escala poblacional y la economía de la India, sigue siendo un número pequeño para lo que es la India y el potencial que tiene. Y claramente la India necesita sacar energía de otro lado porque sus reservas, está bien, esto no es información oficial, por lo cual tomémoslo con pinza, pero las reservas que tiene la India aparentemente les alcanza para 10 días. Entonces necesitan energía de otro lado y a cualquier precio. Claramente ahí Argentina es una oportunidad a pesar del costo del flete, porque estamos en la otra punta del planeta, lamentablemente. Pero si el precio sube del petróleo, el flete cada vez pasa a ser un porcentaje más chico de ese precio, con lo cual cambia la ecuación. Así es. Y habíamos hablado a lo largo de este episodio de que, bueno, hoy el petróleo aumentó, el barril de Brent aumentó un 50% aproximadamente respecto al último mes. Y es una oportunidad para Argentina porque puede vender a un mejor precio el mismo volumen, que a su vez en Argentina la proyección es que año tras año ese volumen aumente. También es un problema para el corto plazo, porque hablábamos de la inflación internacional, Exacto. porque claramente el petróleo es un componente para los precios internacionales muy importante y la energía en general, no solo el petróleo, pero en particular él. Con lo cual, Argentina y el gobierno en particular está en esa disyuntiva, ¿no? En el corto plazo puede que haya noticias malas respecto a la inflación y a los precios internacionales, pero si este conflicto es prolongado en el tiempo, si el estrecho de Hormuz pasa a ser un lugar tan hostil como para no volver a manejar la misma cantidad de volumen de, que manejaba antes, aunque eso no va a suceder. Yo creo que las potencias van a estar para que el estrecho de Hormuz realmente vuelva a operar con la misma capacidad que operaba, aunque Francia, que fue el que dijo yo voy a normalizar la situación con Macron a la cabeza, ya dijo, bueno, no están dadas las condiciones para que nosotros solucionemos el problema. Francia se rindió sin tirar una sola bala. Raro, porque en el pasado no solía ser así. Pero en el pasado no lo tenían a Macron, ahora está Macron que no sabe si es de derecha, si es de izquierda, si es alto, si es bajo, ¿viste? Un poco ambiguo Macron. Pero claramente Argentina puede tener una oportunidad para insertarse en estos países en materia energética. La India no es solo el único país tan dependiente del estrecho de Hormuz, también lo está China, pero China hoy cuenta con reservas mucho más robustas que la India, que necesita importar de algún lado energía a cualquier costo y no puede esperar. O sea, es urgente lo de la India en comparación con China, que bueno, puede estirar un poco y utilizar de su diplomacia, ¿no? Y los tiempos chinos. Y volvemos al tema que hablábamos antes, la oportunidad de Argentina con estos países, que la mayoría están dentro del bloque de los BRICS, y la oportunidad que tenemos de exportarles ahora petróleo y gas, pero cualquier cosa, afianzar nuestros lazos, que no es fácil, son culturas milenarias que tienen otra idiosincrasia, otra forma de pensar, pero tenemos una oportunidad ahí enorme. Tenemos que aprovechar esa oportunidad, sin ninguna duda. Solo para mencionar respecto al informe que habíamos hablado del origen de las exportaciones, si nos centramos en el caso de la India y vemos dónde se concentran o dónde se concentraron sus compras en el 2025, de los 5.400 millones de dólares, 97 millones de dólares solo salieron de la Patagonia. O sea, hay un potencial en exportaciones de energía y combustibles para la India increíble. Así es.
tal cual. Y para cerrar el tema internacional y el episodio en general, vamos a hablar de Cuba. Dijimos que íbamos a hablar de Cuba. Cuba hace varias semanas que tiene cada vez más serios problemas de energía. Siempre lo tuvo, pero en las últimas semanas, desde que Venezuela está intervenida, vamos a decirlo así, por Estados Unidos, a Cuba se le agravó su situación energética y en las últimas semanas, últimos días en particular, ya casi no tienen electricidad en todo el día, en casi toda la isla, por lo cual Díaz-Canel, el presidente, hizo algo inédito para la Revolución Cubana. Dio una conferencia de prensa. Claro, con periodistas del régimen, ¿no? Pero no se lo había visto mucho a los jerarcas líderes cubanos dar entrevistas en conferencia de prensa. No le quedó otra. Tuvo que dar una conferencia de prensa porque está todo sin energía. ¿Qué van a hacer? Explicando la situación y explicando qué iba a hacer. Y dijo, bueno, estamos en conversaciones con Estados Unidos para ver cuáles son nuestros problemas e intentar resolverlos. Así, directamente. Siempre hablando del bloqueo como un gran tema, pero creo que es un cambio sustancial, ¿no?, del régimen cubano, de decir, bueno, tenemos problemas con Estados Unidos, vamos a ver cómo lo solucionamos. Uno entre líneas ve, bueno, vamos a aflojar con la revolución y tratar de que Estados Unidos dé una mano, o si no es eso lo que dicen, es muy probable que sea eso lo que pase, lo que termine pasando. Y creo que tienen una ventaja, que Díaz-Canel no es Fidel Castro. Más difícil que Fidel Castro hubiera hecho eso, por una cuestión ideológica probablemente. Díaz-Canel, bueno, ya se murieron los dos Castro y está él, y la situación en la isla es tremenda. No creo que le queden muchas opciones. Y otro contexto, Y porque si otro bien contexto, Rusia está en su guerra con Ucrania y ahora va a empezar a venderle gas y petróleo a China, a la India y a otros países. Está en otra cosa. Estados Unidos volvió a mirar, volvió a tomar la doctrina Monroe como una de sus prioridades, y a volver a mirar hacia América Latina. Cuando decimos mirar, es mirar y poner un pie, ¿no? Eh, Venezuela ya está, como dijiste, ¿no? Delcy Rodríguez va a estar en los próximos foros de Donald Trump en Mar-a-Lago, probablemente. Y bueno, no le quedan muchos aliados. tal cual, claramente Cuba, como otros países de la región centroamericana, no tienen mucha alternativa. Es una realidad, porque la situación de estos países es crítica. Más allá de si te gobierna un comunista y estás bloqueado, como el caso de Cuba, o capaz que te gobierna un ultraliberal como lo es República Dominicana, la cosa no es muy distinta a República Dominicana. No manejarán pesos cubanos convertibles los extranjeros, o pesos cubanos la población en general, y manejan la moneda dominicana y el dólar, pero la situación es más o menos parecida. Producimos dos, tres bienes, generalmente Tenemos turismo. azúcar, café y cacao. Tenemos turismo, como dijiste vos recién, que es una salvación para muchos, porque hace 20, 30 años no existía esto, y realmente es una salvación para muchas ciudades, y no les queda otra oportunidad de que realmente agachar la cabeza y decirle al gigante de la región, y sí, estoy con vos en esta. Realmente no hay mucha opción. Que no es el caso de Argentina. Nosotros no estamos en una situación como para agachar la cabeza y decirle sí a cualquier potencia, no es solo Estados Unidos. Tampoco estamos en condición de bajar la cabeza y decirle que sí a China. Me Tal cual. parece que Argentina tiene otra posición como la tiene hoy Brasil. Brasil obviamente a otra escala, en otro escalón más que escala. Ellos le pueden decir que no a cualquier potencia hoy en día. Y los BRICS mismos vinieron a Brasil con un gran recelo porque era como el chiquito que pusimos en el grupo y al final está creciendo y se está independizando de todo. Bueno, me parece que Argentina tiene posibilidad de seguirle la sombra a Brasil en ese caso.
Como tantas veces lo hemos dicho, ¿no? La alianza estratégica Argentina-Brasil y el resto de los países de la región. Y con eso creo que es un buen cierre para el episodio de hoy. Hemos repasado los temas nacionales e internacionales, todos temas que van a seguir en las próximas semanas, meses, seguro. Nada concluye aquí. Estos temas siguen, como siempre, buscando las tendencias, los actores y entender la realidad profundamente. Así es, los esperamos la semana que viene con un episodio nuevo. Si este les gustó, por favor pongan like y suscríbanse, tanto si están en YouTube como en Spotify, y compártanlo con sus amigos y conocidos. Hasta la semana que viene. Un abrazo, chao.